Bien, hoy hablaremos sobre el salto cuántico. Es un concepto que recomienda y comenta el doctor Amit Goswami, que fue un físico cuántico, profesor emérito de la Universidad de Oregon, en donde estuvo enseñando física cuántica durante 30 años o algo así. El concepto de salto cuántico se basa en una concepción estricta de la física cuántica, o sea, es un concepto científico que conceptúa que el universo contiene de manera cuántica la infinitud de posibilidades de desarrollo del ser, una infinitud de posibilidades y la posibilidad de elegir y cambiar de senda de desarrollo y de evolución. Entonces, el doctor Goswami explica que uno puede hacer una transformación profunda si concentra su atención en una modalidad nueva de ser, hasta el punto en que llegue a percibirse distinto, es decir, a formar una imagen propia de uno, en un derrotero de evolución diferente al que lleva actualmente. Yo tengo una noción muy directa de ese cambio porque yo mismo hice una transformación cuántica demasiado importante para mí, que inclusive dejé consignada en un video anterior llamado reprogramación holística. El que esté interesado puede ir a ver ese video y encontrará el testimonio de ese cambio. En general, hay que tener en cuenta estas consideraciones sobre el cambio, sobre el salto cuántico. Primero, hay que activar el subconsciente. Hay una diferencia muy grande entre el procesamiento que hace nuestro cerebro consciente o nuestra parte consciente de la mente y el procesamiento que hace el subconsciente. El procesamiento consciente más o menos hace un procesamiento de unos 2000 bytes en un segundo, pero en el subconsciente hay un poderío demasiado grande en comparación con eso, porque es más o menos unos 11 millones de bytes los que puede procesar por segundo. Esta es una diferencia muy grande y a la cual podemos asistir si consideramos brevemente lo que sucede con nuestra conciencia y con nuestra atención en el caso en que estemos, por ejemplo, aprendiendo a manejar un automóvil. Al principio nosotros, como no sabemos todavía manejar y no controlamos los movimientos, tenemos que fijarnos muy claramente en que pasemos el cambio cuando estemos hundiendo el clutch y de ninguna manera el freno, pero si es necesario también el acelerador mientras uno va soltando el cambio para poder hacer efectivo el cambio. Entonces uno, mientras está aprendiendo esa serie de movimientos y sincronizando esas actividades motrices, tiene una concentración muy clara de la atención en esos movimientos. Ahora, ¿qué pasa con la conciencia y la percepción? Que se estrechan demasiado. Uno no alcanza a ver sino casi que esos movimientos a los que está interesado en controlar. Pero todo el panorama general se le pierde muy fácilmente. Por eso al principio el aprendizaje es lento, uno tiene que ir despacio en el carro porque no alcanza a verlo todo bien, porque tiene que cuidarse de que de pronto no arremeta contra un obstáculo o contra una persona que no alcanza a divisar o que se meta en un hueco o en un obstáculo alto, como decir una acera grande. En fin, uno tiene que ir despacio porque tiene que lidiar con la dificultad de la percepción que está totalmente centrada en los movimientos y no en lo que hay en el ambiente y en el entorno.
Pero una vez que uno ya sabe manejar y que ya ha convertido cada uno de sus movimientos en un acto mecánico que uno puede hacer sin pensar, entonces inmediatamente ocurre una cosa muy espectacular, y es que el campo de visión se amplía gigantescamente y la conciencia se amplía, la conciencia y la capacidad perceptiva se amplía de una manera inusitada. Uno ya puede ver no solamente todo lo que está al frente, sino que al mismo tiempo puede estudiar a través del espejo retrovisor todo lo que hay en la parte posterior. Si es un espejo retrovisor de los grandes, puede inclusive ver toda la parte lateral de atrás, no solamente del carro, sino de las vías que está transitando. Entonces es una percepción supremamente amplia. Hay que tener en cuenta eso porque todo cambio importante en el salto cuántico tiene que hacerse desde la conciencia, o sea, tiene que ser deliberado, tiene que ser elegido. Pero el problema es transmitirle ese mensaje y ese deseo de cambiar al subconsciente, que es el que tiene el poder de hacer la transformación de una manera potente y contundente además. Entonces hay que aprender a hablar, a sintonizar, a que pueda conversar, digamos, la parte consciente con la parte subconsciente. Y sabemos que el lenguaje adecuado para hacer esa comunicación es la imagen. La imagen. Si nosotros hablamos a través de imágenes, es decir, formamos cuál es la imagen de mi propio ser que yo quiero lograr, y le transmito eso a mi cerebro por el solo hecho de visualizarme yo completamente actuando en esa otra, digámoslo, en esa otra senda de evolución y de transformación, entonces yo lo puedo lograr, comunicarme con el subconsciente, transmitirle mi voluntad de ir hasta allá, hasta lograr ese nivel de ser distinto, y él actúa casi que de una manera automática, controlando que el cerebro reciba esa imagen y empiece a proceder de conformidad con ella. O sea que inmediatamente empiezan los cambios, y son cambios inmediatos, o sea, no son cambios por allá posteriores que aparezcan al año o a los meses, no, eso es inmediato. Tan pronto uno hace el cambio de visión y visualiza bien su propio ser, actuando y relacionándose con el mundo de otra manera, inmediatamente el cerebro empieza a procesar en esa dirección. Y los cambios se producen inmediatamente, ipso facto. Eso es muy clave. Entonces yo, cuando hablé de reprogramación holística, yo recomendé básicamente una metodología que sigo trabajando y que consiste básicamente en hacer una relajación profunda, visualizar uno la vida actual que tiene, visualizarse unos años hacia adelante, ir avanzando cada vez más en esa perspectiva. Visualizarse primero al año, visualizarse a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años, a los 10, en fin, a los 30, a los 40, porque uno puede visualizarse hasta los años que uno piensa que va a vivir, o sea, hasta envejecer completamente. Entonces, si uno visualiza, uno transmite esa visión, esa imagen al subconsciente. Por eso en general digamos que como que la recomendación casi que se puede resumir en esta frase: libérate con el conocimiento, porque con el conocimiento te liberas de toda la carga del pasado, te liberas de todos los prejuicios que no te dejan avanzar, te liberas de todas las creencias falsas y limitantes. Entonces con eso das un paso importante para hacer la transformación. Pero la transformación no se logra sino hasta que formas la imagen nueva. Cuando formas la imagen nueva, entonces te percibes a ti mismo. Por eso
Por eso, en resumen, podemos decir, libérate con el conocimiento y transfórmate con la percepción y con la imagen. Entonces, ese método yo lo recomendé y lo sigo recomendando porque es mucho más fácil, es mucho más importante que a la parte onírica llegue la visualización de uno como, digámoslo, evolucionando desde donde está en este momento, que le queda a uno muy fácil de reconocer, porque el primer dato fundamental de la conciencia es cómo estoy viviendo yo en este momento. El primer dato, aparte de la conciencia de que estoy vivo, pero el primer dato posterior a ese darse cuenta de que uno está vivo, es por dónde voy, por qué camino de desarrollo voy. Entonces, si uno lo ubica, es mucho más fácil, porque uno lo conoce muy bien. Entonces, es muy fácil visualizarse y muy fácil visualizar cómo evolucionará en la proximidad del tiempo, en el año, los 2 años, 3, 4, 5, en fin, y poco a poco alcanzar una perspectiva mucho más lejana, pero tan nítida que ya le pueda perfectamente servir a uno para percibirse de una manera distinta. Pero además yo quiero comentar en este video un método que también está, digámoslo, trabajándose en este momento en la psicología clínica y en la psiquiatría de la transformación y en las terapias, por ejemplo, regresivas y tal. Y es el hecho de trabajar y buscar los sueños lúcidos. ¿Qué es el concepto de sueño lúcido? Siempre que haya la conciencia de estar soñando, uno está en un sueño lúcido. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente nosotros no somos conscientes de que estamos soñando. Y cuando estamos en el sueño REM, es decir, en el sueño paradojal, donde estamos soñando cosas, haciendo o pesadillas o haciendo unas aventuras muy interesantes o visitando no sé qué castillos fantásticos o qué mundos raros, nosotros estamos absolutamente inmersos en esa realidad y nuestro cerebro no distingue entre la realidad y la fantasía. Para él es igualito, es como si fuera plenamente real todo lo que estamos viviendo en el sueño, a pesar de que sea totalmente bizarro y totalmente ajeno a la realidad que vivimos ordinariamente en la vigilia. Pero el cerebro no lo distingue. Entonces, nosotros normalmente, cuando estamos en sueño paradojal, nosotros estamos convencidos claramente de que esa es la realidad. Pero entonces hay unos pasitos que vale la pena conocer y que vale la pena buscar, porque la verdad es que muy poca gente en general, muy poco porcentaje de la gente tiene sueños lúcidos, pero no porque no pueda, sino porque no los busca, duerme muy mecánicamente y no pone atención a lo que sueña para lograr unos avances en ese sentido. Y es que uno puede hacer estos pasitos, de pronto, si uno puede estar atento a que es fantasía y a que no es realidad, que es fantasía, puede lograr el primer paso. Por ejemplo, uno en el sueño llega a un castillo muy luminoso, muy extraordinario, como de esos castillos de las películas de Walt Disney, y uno en ese momento, si pudiera estar medio, más o menos consciente del sueño, uno podría decir, ve, eso es una fantasía, y ese es el primer paso, el poder calificar como un hecho no real lo que se está percibiendo. Lograr eso es un avance, es el primer paso del avance hacia los sueños lúcidos. Porque a partir de ahí ya se puede dar el segundo pasito, que es que cuando yo me doy cuenta de que eso es una fantasía, entonces ya puedo decir, ve, estoy soñando, que es el segundo paso, específicamente ahí. Entonces, a partir del segundo paso ya se pueden dar los otros 2 pasos importantes, que son, cuando ya me doy cuenta de que es un sueño, tengo 2 alternativas. O primero, suspendo el sueño. Supongamos que estoy viviendo una pesadilla, muy maluca, pero me doy cuenta de que eso es un sueño. En el momento en que me doy cuenta de que eso es un sueño, se me abre la posibilidad de decir, voy a despertar. No quiero seguir en esto.
inmediatamente uno despierta. Para mí, esa fase yo la tengo muy, como dijéramos, es muy frecuente en mí. Yo tengo mucha la capacidad de decidir en mitad del sueño despertarme. Y eso ya es un avance muy importante. Pero el avance fundamental es el paso número 4, que consiste en lugar de despertar, decidir controlar lo que sucede en el sueño. ¿Y cómo se hace eso? Tomando decisiones en el sueño. Por ejemplo, yo estoy montado en una roca que da al mar y de pronto se me aparecen en el sueño unos, como decir, dos seres que van unidos, son como dos extraterrestres, digámoslo así, con unos ojos muy grandes y como si tuvieran una escafandra cada uno para protegerse de una atmósfera viciada para ellos. Entonces suben la roca y tratan de acercarse a mí. Yo por alguna razón en el sueño simplemente dispongo una lámina que tengo cerquita de mí como de acero y los expulso otra vez de la piedra y ellos caen de nuevo abajo del acantilado y empiezan a subir otra vez. Cuando yo siento que están llegando, yo los vuelvo a empujar, Supongamos que en ese momento yo me doy cuenta, estoy soñando. Y que en ese momento yo decido, voy a tomar decisiones. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, voy a quedarme aquí quieto, los voy a dejar llegar, a ver cómo me comunico con ellos. Y de pronto empiezo a dejar que ellos se acerquen y yo empiezo a sentir que cierta aprehensión, cierto miedo, porque no sé qué puedan hacerme, cómo pueda hacer, pero de todas maneras decido ahí tratar de comunicarme con ellos. Entonces, por ejemplo, empiezo a hacerles algunas señas de quién soy yo, de qué estoy haciendo ahí, preguntarles a ellos de dónde vienen, para dónde van, qué están buscando, ver si de alguna manera puedo transmitir ese mensaje y tal. En ese momento, una de las cosas que yo me puedo dar cuenta es que, por ejemplo, la comunicación mímica, o sea, por medio de señales, depende mucho de que uno tenga el mismo lenguaje. Si uno no tiene y no comparte el lenguaje es muy difícil, porque en los juegos de mímica siempre la gente que está averiguando cuál es el personaje o la película o la historia que se está tratando de representar con la mímica, siempre se orientan con palabras. Es una película, es una historia, es un personaje, y entonces con eso se van orientando y van acotando las posibles respuestas. Pero si no tiene uno la facilidad o la condición de tener el mismo lenguaje, la comunicación mímica es muy complicada. Ahora, de pronto en el sueño uno puede estar trabajando, por ejemplo, estos asuntos de conciencia y yo les estoy contando lo que hice de verdad en ese sueño. Es que de pronto dije, no, es que si ellos son vida y vida inteligente, entonces hay una cosa que tenemos en común, la conciencia. O sea, que la misma conciencia que yo tengo, ellos la tienen, porque nosotros no tenemos conciencias, digamos, el ego no participa de la visión exclusiva de la conciencia, sino que participa de la esencia de la conciencia que nos une. Entonces yo puedo parar, pero hay una condición vital ahí, y es que yo tengo que estar sereno para poder hacer ese intento de comunicación, como de ver si son capaces de observar con atención y darse cuenta de que estoy mirando yo, en que estoy interesado y de pronto sintonizar la misma percepción que yo tengo de la situación y percibir la misma. Entonces yo puedo tomar la decisión de actuar deliberadamente dentro del sueño y en ese momento empiezo a controlar el contenido de lo que pasa ahí. Y ese es un camino demasiado poderoso, porque en el sueño, como ya estoy en
toda la fase onírica, es decir, ya estoy formando imágenes con una facilidad absoluta, porque en la fase onírica están todas las imágenes a la disposición. Entonces a mí me queda muy fácil ahí, por ejemplo, proyectar una nueva forma de ser, una forma de ser superior, por ejemplo, más amorosa, por ejemplo, más serena, más tranquila, menos defensiva, con más tiempo para el otro, con más tiempo para yo poder percibir la realidad externa y mi propia realidad interior. Y al hacer eso, es muy fácil formar la imagen que puedo transmitir a mi subconsciente y lograr los cambios más profundos. Entonces yo quise recoger ese concepto del salto cuántico de Goswami para renovar un poquito las recomendaciones que hice en reprogramación holística y complementar con todo lo que relaciono acerca del sueño lúcido. Como siempre, con todo mi corazón, les deseo muchos éxitos.